cuando el pescador Salvador Alvarenga le ofreció a Ezequiel, de 22 años, unirse a él en el mar. El tipo pensó que era una forma decente de ganar $50. Sin embargo, en solo 2 días, Ezequiel estaba aterrorizado, aferrándose desesperadamente al pequeño bote que era sacudido por olas tormentosas que los empujaban hacia el océano abierto. Ezequiel se preguntó si podría aguantar y sobrevivir a la tormenta. ¿Alguien lo salvaría? Y de ser así, ¿cuándo? En medio del océano, ¿cuál podría ser su último refugio? Como siempre, se recomienda discreción al espectador. ¿Sabías que la legendaria historia de Robinson Crusoe está basada en hechos reales? En realidad, ni siquiera es la historia más impresionante de supervivencia en el océano. Décadas después del rescate de Robinson en la vida real, ocurrió otro naufragio al otro lado del planeta. Una fragata francesa zarpó de Madagascar a Mascate con 142 miembros de tripulación y 160 lugareños de Malgache, destinados a ser vendidos como esclavos, a pesar de la prohibición del comercio. Sin embargo, los navegantes franceses calcularon mal y el barco chocó contra arrecifes cerca de Trolling, conocido entonces como el A de Arena, un pequeño trozo de tierra de 1.700 metros de largo y 700 metros de ancho, elevado solo 7 metros sobre el nivel del mar. Las olas constantes torturaban la isla, dejando solo arbustos, pájaros y tortugas. 122 franceses y 60 malgaches sobrevivieron y tuvieron que coexistir en este territorio inhóspito. Recolectaron restos, madera y cualquier cosa útil de la orilla. Más tarde se embarcaron en un viaje a la fragata naufragada para rescatar lo posible. Lograron barriles de alcohol, bolsas de harina, carne y grasa. Sin embargo, los franceses no querían compartir suministros con los malgaches. Además, carecían de un recurso crucial: agua potable. Después de 2 semanas horrendas, Salvador y Ezequiel lograron capturar un pájaro que se había posado en su bote. Fue una pequeña victoria en medio de un océano de desolación. Pero para Ezequiel, la situación era cada vez más insostenible. Mientras Salvador se aferraba a la esperanza con una determinación feroz, Ezequiel comenzó a sucumbir a la desesperación. Su salud empeoraba rápidamente, y en un momento de debilidad extrema, confesó que no podía seguir. Con el paso de los días, Ezequiel dejó de comer y beber, resignado a su destino. Salvador intentó animarlo, rogándole que luchara, pero fue inútil. Finalmente, Ezequiel murió en el bote, dejando a Salvador solo en el vasto océano. Desesperado, Alvarenga tomó una decisión difícil pero pragmática. Preservó el cuerpo de Ezequiel para evitar la soledad absoluta. Hablaba con él como si estuviera vivo, buscando un atisbo de humanidad en medio de su aislamiento. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Salvador comenzó a adaptarse a su nueva realidad. Aprendió a capturar peces y aves con más destreza, a recolectar agua de lluvia y a soportar el dolor físico y emocional. La rutina de supervivencia se convirtió en su ancla, pero el océano no era misericordioso. Tiburones rodeaban el bote, las tormentas azotaban sin piedad, y el sol abrasador lo debilitaba cada vez más. Un día, después de más de un año de deriva, Salvador divisó algo en el horizonte. Era una pequeña isla. Exhausto pero lleno de esperanza, reunió las últimas fuerzas que le quedaban para remar hacia tierra firme. Cuando finalmente llegó, apenas podía mantenerse en pie. Fue rescatado por habitantes locales, quienes lo llevaron a un hospital cercano. La noticia de su supervivencia sorprendió al mundo. Había pasado 438 días a la deriva, recorriendo más de 6.700 millas náuticas en el Océano Pacífico, un récord de resistencia humana. Aunque sobrevivió, la experiencia dejó marcas imborrables en su cuerpo y en su mente. La historia de Salvador Alvarenga se convirtió en un testimonio extraordinario del espíritu humano frente a la adversidad. Alvarenga relató su experiencia en un libro titulado 438 días, un hombre, un mar y el mayor superviviente de todos los tiempos, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su historia sigue siendo un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la voluntad de vivir puede prevalecer. Después de su rescate, Salvador Alvarenga enfrentó una serie de desafíos que no se limitaron a su recuperación física. Aunque su increíble historia atrajo atención internacional, también generó escepticismo y controversia. Algunos cuestionaron la veracidad de su relato, argumentando que sobrevivir tanto tiempo en el océano era imposible. Sin embargo, expertos en supervivencia y biólogos marinos confirmaron que, aunque extraordinaria, su historia era plausible. La recuperación de Salvador fue un proceso lento y arduo. Había perdido más de 25 kilos durante su odisea y sufría de deshidratación crónica, infecciones en la piel y atrofia muscular severa. Pero lo más difícil fue enfrentar las secuelas psicológicas. Durante meses tuvo pesadillas recurrentes sobre el océano, los tiburones y la muerte de Ezequiel. La culpa del sobreviviente lo perseguía,
al igual que los recuerdos de su soledad extrema. A pesar de todo, Salvador decidió compartir su historia con el mundo. Colaboró con el periodista Jonathan Franklin para escribir su libro, en el que no solo relató su experiencia, sino también rindió homenaje a Ezequiel, cuyo nombre y memoria quedaron grabados en las páginas. El libro fue un éxito mundial, y Salvador se convirtió en un símbolo de resiliencia y determinación. Sin embargo, el éxito también trajo consigo complicaciones. La familia de Ezequiel presentó una demanda en su contra, alegando que Salvador había sido negligente y había contribuido a la muerte de su amigo. Aunque Salvador siempre sostuvo que hizo todo lo posible para salvarlo, el caso agregó una carga emocional y financiera a su vida. A medida que su historia se difundía, Salvador se vio enfrentado a un dilema. ¿Cómo reconstruir una vida normal después de una experiencia tan extrema? Decidió mudarse a un pequeño pueblo donde pudiera vivir en paz, lejos de la atención mediática. Allí encontró consuelo en la naturaleza, trabajando como agricultor y pescador, actividades que le recordaban los momentos más difíciles de su supervivencia, pero también su conexión con la vida. Hoy, Salvador Alvarenga es un hombre más sabio y humilde, marcado por su experiencia, pero también fortalecido por ella. Se dedica a dar charlas motivacionales, inspirando a otros a enfrentar sus propios desafíos con coraje y esperanza. Su historia sigue siendo un testimonio de la capacidad humana para resistir y adaptarse, incluso en las circunstancias más desesperadas. Aunque todavía tiene días en los que el recuerdo del océano lo invade, Salvador ha aprendido a verlo no como un enemigo, sino como un maestro que lo empujó a descubrir la profundidad de su propia fortaleza. En sus propias palabras, el océano me quitó todo, pero también me enseñó que mientras haya vida, siempre hay esperanza. La vida de Salvador Alvarenga después de su odisea en el océano se convirtió en una mezcla de lucha, redención y propósito. Aunque su supervivencia fue un triunfo personal, su historia trascendió lo individual y se convirtió en una fuente de aprendizaje para la humanidad. Alvarenga decidió utilizar su experiencia como una herramienta para ayudar a otros. Comenzó a colaborar con organizaciones humanitarias y educativas, ofreciendo su testimonio en escuelas, conferencias y seminarios. En sus charlas, destacaba la importancia de la resiliencia, la preparación para situaciones de emergencia y el poder de la conexión humana, incluso en los momentos más oscuros. Muchas personas encontraron inspiración en su historia, especialmente aquellas que enfrentaban grandes adversidades. Alvarenga se convirtió en un defensor del cuidado mental y emocional, subrayando que los sobrevivientes de traumas extremos necesitan tanto apoyo psicológico como físico. Aunque el océano representaba una fuente de dolor y temor, Salvador decidió enfrentarlo de manera terapéutica. Regresó al mar en varias ocasiones, pero esta vez desde un enfoque diferente. No como pescador, sino como observador y aprendiz. Se unió a grupos ambientalistas que abogaban por la conservación marina, ayudando a crear conciencia sobre la fragilidad de los ecosistemas oceánicos. A través de estas actividades, Salvador encontró una nueva forma de reconciliarse con el mar. Aprendió a ver su inmensidad no solo como un lugar de peligro, sino también como un símbolo de la vastedad de la vida y sus posibilidades. La historia de Salvador también se estudió en círculos académicos. Expertos en psicología, biología marina y supervivencia analizaron su caso como un ejemplo único de adaptación humana. Desde su habilidad para improvisar herramientas con lo poco que tenía, hasta su capacidad de mantener la esperanza en circunstancias imposibles, su experiencia proporcionó valiosas lecciones. Alvarenga también destacó el valor de las pequeñas cosas que lo mantuvieron vivo. Las nubes que le daban sombra, las aves que indicaban tierra cercana y la lluvia que lo salvó de morir de sed. Estas pequeñas bendiciones se convirtieron en metáforas poderosas en sus discursos, recordando a las personas la importancia de apreciar lo esencial. En la actualidad, Salvador vive una vida tranquila pero llena de propósito. Dedica su tiempo a escribir, a participar en proyectos comunitarios y a compartir su mensaje de fortaleza y gratitud. Aunque no busca la fama ni la atención mediática, su historia sigue resonando en el corazón de millones de personas. En el ocaso de su vida, Salvador reflexiona sobre su experiencia con humildad. Reconoce que su supervivencia fue una mezcla de preparación, instinto y, como él lo describe, una intervención divina. Pero también sabe que su mayor logro no fue sobrevivir, sino aprender a vivir plenamente después de la tormenta. Para muchos, Salvador Alvarenga no solo es el hombre que venció al océano, sino un recordatorio viviente de que, incluso cuando la vida parece imposible, el espíritu humano tiene una capacidad infinita de superar y trascender.